Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez. Y para cerrar nuestro viaje matinal en esta mañana de domingo, vamos a irnos ahí por la zona centro de Asturias, no muy lejos de la capital asturiana, de la ciudad de Oviedo, en el entorno del concejo de Ribera de Arriba. Y vamos a hablar de un libro que se acaba de publicar no hace muchísimo tiempo, El relicario de Tellego. Sí, ahí en Ribera de Arriba. Un tema seguro bastante desconocido para la mayoría de vosotros y que Miguel Don Gil ha sido un poco el encargado de plasmar en este libro, una investigación siempre por detrás. Es gijonés, de nacimiento. Cursó los estudios de Historia en la Universidad de Oviedo, se licenció en Historia, premio fin de carrera en la licenciatura, estudios de máster y experto universitario en el ámbito de la investigación histórica, la historia y la filosofía de las religiones y la enseñanza, un montón de conferencias, libros. Y hay un tema internacional, pero eso se lo voy a dejar a él ahora que nos lo comente. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, ¿qué tal? Miguel, un placer. Estar con vosotros. un placer que te pases unos minutos por aquí, por un buen día para viajar, que decía yo ahora en esta presentación, que la corté un poco porque si no estoy haciendo tu currículum aquí todo el rato y no puede ser. Tienes un toque ahí, un toque digamos internacional en tu currículum, que está también muy, muy reciente. Coméntanoslo un poco también, Miguel. Precisamente ahora me encuentro en Asturias, pero bueno, yo llevo 4 años en República Dominicana, ahora coincide que estoy aquí en Asturias, y por eso un poco el contexto de querer aprovechar para presentar el libro. Y llevo allí 4 años, bueno, pues como consejero internacional a nivel del ámbito de la educación superior en la República Dominicana, también de asesor en el Ministerio de Cultura a nivel honorario. Y bueno, pues ahí no he parado en 4 años de charlas, conferencias, bueno, un poco lo que me gusta trasladado de aquí a allí. He disfrutado mucho y me parece que, bueno, en este programa, que un buen día para viajar, pues también este toque de República Dominicana también da para muchos temas. Sin duda, y merece la pena, ¿no? Ya que además estás, bueno, pues precisamente allí, aunque ahora estos días estés también un poco, como decías, aprovechando en tu tierra también. Miguel, vamos a ponernos un poquitín en situación porque, Perfecto. Nada, estos días de atrás presentaste también un poco el libro en el RIDEA, en el Real Instituto de Estudios Asturianos, y la primera pregunta que te iba a hacer es, ¿de dónde surge esta investigación? ¿Por qué te sumergiste en esta cuestión que es bastante desconocida, decía yo ahora un poco en el ámbito seguro de nuestros oyentes, ese relicario de Tellego? ¿Cómo te acercaste a esa cuestión? ¿Cómo llegó a ti? Mira, ya de partida, este asunto que tú me preguntas es muy interesante porque, bueno, cuando un investigador, un historiador se dedica a un tema, hay viendo 2 opciones. O bien lo está investigando porque, bueno, tiene ese objetivo por algún tipo de interés o que ese tema le llama la atención o tiene constancia de él. Y luego está otra opción que tiene algo de bonito por lo particular, que es que te aparece por sorpresa. Y en este caso fue una sorpresa para mí. Yo no buscaba este tema. El caso concreto es que el por entonces párroco de San Nicolás de Tellego, Hilario Paz, que es el presidente del Teléfono de la Esperanza en Asturias, él estaba un día en la parroquia y está allí andando entre los muebles y enseres de la parroquia y abre un mueble y literalmente abre un mueble y encuentra una cajita ahí envuelta, así ajada, etcétera, y ve que contiene reliquias y unos papeles, unos documentos, y él, que no tiene constancia ni referencia por su antecesor, el párroco antecesor, y no hay ninguna otra referencia, pues quiere investigar este tema. Entonces, a través de un amigo en común, pues contactan conmigo para que yo haga las pesquisas, ¿no? Y profundice un poco en el contexto de este relicario. Yo en principio, bueno, yo soy especialista en la Edad Moderna, siglo XVI al XIX. Bueno, yo vi que había algún documento que era de la Edad Moderna, yo empecé por ahí y no sabía hasta qué punto podía tener importancia o no ese relicario. Luego resultó que cuando me ponga a escarbar, y por eso sale como resultado el libro, pues me doy cuenta de que no es un relicario que contenga reliquias, vamos a decir, secundarias o que no tenga importancia, sino que a través del relicario
me doy cuenta de la importancia que tiene el enclave a nivel espiritual de San Nicolás de Telliego en la historia de la religiosidad asturiana. Ujú. Y esto fue una sorpresa total. Entonces, o sea, que me llamaron para investigar y profundizando yo ya, bueno, descubrí todo el trasfondo, ¿no? Pero fue así como llegué al tema. Curioso, curioso, Miguel. Es un tema a veces de como un poco el azar, ¿no? Puede Sí, el azar, la transformar suerte, sí. o trastocar ciertas cosas, y más en el mundo de la historia, ¿no? Oye, Miguel, hablabas de la ubicación antigua. Ya en el propio libro haces un pequeño recorrido casi cronológico y nos vienes a Sí, decir que en ese entorno, en esa ubicación, el asentamiento humano no es antiguo, es antiguísimo directamente. sí, es un dato que, bueno, como todo en este caso, ¿no? Pero no es muy conocido tampoco. En la época prehistórica hay evidencias de un asentamiento, humano, es decir, que desde la prehistoria, antes de la antigüedad, ya había habitantes poblando el territorio originario de la actual parroquia. Es decir, que era un lugar poblado desde antiquísimo. Y eso es una cosa bueno, había una pequeña publicación del año 70 y pico, que fue la que yo localicé, pero que no, la verdad que no era muy conocido. Entonces ha sido un lugar de poblamiento constante hasta la actualidad. La actualidad precisamente y la modernidad, me imagino que con el paso de los tiempos, de los siglos, ha habido transformaciones físicas de ese entorno, a nivel geográfico, porque incluso en algunas fotografías que tú Sí, presentas en la propia sí, publicación, sí, se ve un poco esa evolución de cómo incluso hay un entorno ahí de polígono industrial, de cómo todo eso cierto. se ha ido trastocando, y que Lo, rascar cur- ahí es difícil, Miguel. lo curioso es que va a darse el caso que lo más antiguo de, de ese asentamiento sería esa zona del valle, esa zona baja, que es por su llanura la zona donde hay actualmente un polígono. Y sería en esa zona baja donde estaría, eh, vamos a decir, el asentamiento en época medieval, porque esa zona baja, producto de que por las crecidas del río se anegaba, se toma la decisión en el siglo XVIII, y eso hay documentación que yo encontré en el archivo histórico diocesano, de cómo se decide llevar la parroquia a la zona alta o el barrio alto, que es el Ujú. lugar actual. Pero en la Edad Media, el asentamiento, que inicialmente hay que decir que antes de parroquia allí había un monasterio, San Nicolás de Urbielles, en esa zona baja, pues luego, como digo, en el siglo XVIII se va a tener que subir por una cuestión de que les entraba agua con las crecidas del río. Entonces se abandona la iglesia y se construye en la zona alta, que es donde está en la actualidad. O sea, hubo que hacer Y por ahí un supuesto, traslado, claro, por las cuestiones. reliquias que, las reliquias que estaban abajo se llevan arriba. Claro, claro, por culpa. El tema clave ahí fue la cuestión del río directamente, ¿eh? El propio Sí, sí, sí. caudal y sus crecidas, ¿eh, Miguel? Directamente. Inicialmente hay alguna comunicación de la diócesis, que lo refiero en el libro, de cómo con las crecidas empezaban a negarse la zona del cementerio. Y se veía que con el paso del tiempo en una crecida iba a entrar hasta a la propia iglesia, como así ocurrió. Claro. Entonces, cuando empieza ya a entrar en la iglesia, ya tienen que tomar la decisión de salvar lo que se puede salvar y hacer la nueva construcción en la parte alta. Decías que ahí había un monasterio previo, además con esa advocación de Sí. San Nicolás. Oye, esa advocación de San Nicolás en Asturias, que tampoco es muy extendida, también nos da alguna pista, ¿no, Miguel, de temas de peregrinajes? Ahí hay también un poco una base que a veces las advocaciones dan información también. Sí, a ver, uno no puede decir que únicamente por ese motivo se puede llamar así, pero sí que es cierto que la advocación de San Nicolás está muy vinculada a las peregrinaciones y sobre todo del camino francés, ¿no? De esos peregrinos que llegan y peregrinan para visitar El Salvador, pero también luego ir hasta Santiago de Compostela. Entonces es sintomático que esa advocación, que es la originaria, porque inicialmente hablo del monasterio San Nicolás de Gurbielles y luego va a pasar a ser la parroquia de San Nicolás de Telliego, pero como vemos la advocación es la misma. Y sí que evidencia ya desde época temprana que va a haber una vinculación con esos peregrinos que en ese peregrinaje, tanto a la Cámara Santa, a la Catedral de Oviedo, la Santa Ovetensis, y luego en su prolongación hasta Santiago de Compostela,
pues van a también a peregrinar hasta el Monsacro. Ujú. Y parada necesaria y obligatoria es San Nicolás de Tellego. Claro, claro. Es que Tellego queda justo, vamos a decir, a mitad de camino entre el Monsacro y Oviedo directamente, Que Miguel. queda a mitad de camino y además, vamos a ver, si esto es por lógica y la gente que se dedica a calellar e ir por ahí, uno siempre tiende a hacer el camino por la zona que sea más cómoda. Ujú. Entonces, generalmente, las grandes rutas de peregrinación van por zonas que son cómodas. Y si uno se fija, es una zona de planicie que comunica muy bien lo que es Oviedo con lo que es el Monsacro. Ese paso por Ribera de Arriba y en concreto por la zona de Tellego. Lógicamente tenemos que partir de la base de que inicialmente eso, el camino de peregrinación iría por esa zona baja, que es la actual, que está ocupada por el polígono industrial, ¿no? Ujú. Pero lógicamente es una zona que es cómoda de caminar y es lo que busca el peregrino, ¿no? Ir por la zona más accesible. Claro. Miguel, ¿hubo un contacto ya muy directo, vamos a decir, de la Catedral de Oviedo con respecto a San Nicolás de Tellego? Rápidamente, digamos, absorbió el control casi desde épocas bien antiguas en la Edad Media, ¿no, Miguel? Sí, inicialmente el monasterio que se funda, pues tiene una vida, vamos a decir, autónoma. Es un monasterio propio de estos que se denominan así porque los funda una familia. Ujú. eh, un poco para vivir en adoración del Señor y también un poco para, vamos a decir, fijar sus bienes, ¿no? Los monasterios propios, que eso no es muy conocido, son monasterios que a veces no tienen vida como tal conventual, pero se usan como para fijar el patrimonio de una familia y que no se divida entre sus herederos, ¿no? Entre los sucesores, para que quede unido, ¿no? Todo el patrimonio. Y entonces un monasterio, inicialmente un monasterio propio, privado, vamos a decir así, pero va a pasar por donación en el contexto del siglo XII al XIII a la Catedral de Oviedo. Entonces, a partir del siglo XIII, eh, San Nicolás de Gurbilles es un anexo o un enclave que depende directamente de la Catedral de Oviedo y por tanto del obispo. Mm. Claro, claro. Esa asimilación ya es bien temprana. Te hago saltar un poco Sí, cronológicamente, no pasa nada. porque en la propia sección también el tiempo pasa rápido, Lógico, Miguel. lógico. Pero hay un par de personajes, bueno, hay varios personajes que aparecen en la historia del lugar, pero tal vez hay uno, Juan del Río y Montaña, asociado a otro, Alonso de Salizanes, que son... Oye, leyendo el libro, son personajes claves en ese periodo del siglo XVII aproximadamente. Ahí hay dos figuras muy, muy importantes en relación con esto de las reliquias del lugar, ¿verdad, Miguel? Sí, el primero al que te refieres era el párroco y fue el párroco del lugar en un buen tramo del siglo XVII y se da la casualidad de que va a tener un vínculo con dos obispos en el siglo XVIII de la diócesis de Oviedo, los cuales van a ser los que donen una cantidad importante de las reliquias, aunque hay otras que son del periodo anterior medieval, pero estos dos obispos, Fray Alonso de Salizanes, don Alonso de Salizanes, que es nombrado obispo de Oviedo y luego va a ser de Córdoba, Ujú. pero aún siendo obispo de Córdoba, el que adquiera el libro o lo consiga el libro lo va a ver, luego siendo obispo de Córdoba va a seguir enviando reliquias, porque él era el padrino del párroco, don Juan del Río, del párroco de Tellego. ¿Mm? Mm. Y hay que decir que la importancia de por qué él cuida tanto Juan del Río de ese relicario y además solicita reliquias, etcétera, porque él era natural del lugar. Y al ser natural del lugar tenía una vinculación afectiva fuerte con el sitio y hacía que, bueno, pues intentase mejorar en lo posible, pues, Claro. pues su parroquia. Es que al final, cuantas más reliquias hubiera en un lugar, eso era Y, atractivo en todos los sentidos, Miguel, vamos a decirlo así, eso es real. La economía también se favorecía. a ver, qué duda cabe, hoy en día también lo es. Las Claro, peregrinaciones y claro. los peregrinos dejan porque tienen que comer, tienen que tal, gastan en los lugares por donde peregrinan, por donde pasan, pero en la época era un motivo de prestigio y también de relevancia. En el caso de San Nicolás de Tellego, era un motivo por el cual enaltecer ya un enclave que era importante en la peregrinación de Oviedo hasta el Monsacro, pero además, como era un lugar importante, un enclave importante de peregrinación, era lógico que se intentase pues mantener y aumentar
las reliquias para darle relevancia, ¿no? Y los peregrinos allí paraban y también aprovechaban para venerar las reliquias de Tellego, algunas muy importantes. De hecho, claro, tenemos que hablar de eso porque seguramente los oyentes, estos dos están aquí hablando de reliquias, pero ¿qué reliquias llegaron a, digamos, a catalogarse o a estar presentes y demás? Porque luego hablamos de otro tema de cómo llegaron hasta la actualidad, que es también muy, muy curioso y muy interesante. Pero, ¿qué reliquias había en el santuario? Hay muchas reliquias, ¿eh? Estamos hablando, y hablo de memoria, tendría que consultar ahora el libro Sí, porque hace tiempo que lo escribí, pero más de 100 aproximadamente. madre mía. Pero hay algunas reliquias que están muy vinculadas con la propia Cámara Santa y el Arca. En concreto, ya porque hay poco espacio de tiempo, nos centramos en la fundamental, es que hay un fragmento que según la documentación que se preserva, procede del Santo Sudario. Y ese fragmento yo lo pude ver, además está perfectamente fotografiado y a todo color en el libro, se puede ver. Es un fragmento del sudario. Es un fragmento, vamos a ver, no es grande, estamos hablando de unos 2 centímetros cuadrados, pequeñito, pero que hay un documento que indica que procede del sudario que se venera en la Catedral de Oviedo. Para la gente que quizás no lo sepa, el sudario es la sábana o el trozo de tela, mejor dicho, trozo de tela con que se cubrió la cara de Cristo. Tiene relación con la sábana santa de Turín, en el sentido que la sábana santa de Turín es la que cubrió el cuerpo completo. Bueno, pues el sudario es el paño que cubrió la cabeza. Pues de ese paño que cubrió la cabeza hay un fragmento de una esquina que además yo justifico porque creo que es factible que así sea, que no, o sea, que no tiene por qué ser falso. Yo creo que hay fundamentos que indican de que es auténtico y el que tenga el libro lo verá. Se procedería de una esquina que tiene un corte, etcétera. No obstante, habría que hacer pruebas, vamos a decir, a nivel químico o a nivel, vamos a decir, de laboratorio, pero yo esa parte que ya no la puedo tocar, pero por las evidencias que hay, creo que es muy factible de que proceda ese trozo del sudario. Ujú. Esa sería la estrella, ¿no? Pero como Sí, dices, sí. habría muchas más y fragmentos de hábitos de santos, Eh, de... Hay un montón de cuestiones que eso sería ese foco de atracción, pero la devoción o digamos el acercamiento al lugar de Tellego se prolonga mucho tiempo porque a lo mejor en la modernidad un poco las tinieblas taparon todo eso, ¿no? Miguel, no era tan conocido, es lo que decíamos al principio, no es tan conocido en ese aspecto sí, sí. la fama de esas reliquias. Yo lo que puedo reconstruir es que, bueno, el momento álgido vemos, es un lugar de peregrinación y enclave importante en la Edad Media. Llegamos a la Edad Moderna a partir del siglo XVI, sigue siendo un enclave importante y el punto álgido es el siglo XVII y el tránsito al XVIII porque es el contexto en el que estamos hablando que se reúnen las reliquias más importantes. Hablamos de esta, del sudario, pero habría otras importantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, yo sigo el rastro y puedo sacar alguna conclusión. Bueno, yo ya veo que en el siglo XIX hay un cierto decaimiento del enclave, pero sobre todo va a ser el contexto del siglo XX convulso, ¿no? Con el contexto de la guerra civil, donde se quema la iglesia, etcétera, donde decae y va a caer en un olvido. Un olvido que vamos a decir que es llevado simplemente por, no sé, porque la costumbre se va perdiendo, la gente no cuenta la historia, etcétera, etcétera. Posiblemente hasta los párrocos del lugar van perdiendo esa memoria, porque como yo ya dije, cuando Hilario hace los contactos y llega a mí, él ve que hay esa cajita con esas reliquias, pero él no tenía la comunicación del párroco anterior de decir, oye, aquí hay este relicario. No, él lo encontró porque estaba por ahí, en un cajón. Entonces, hasta la propia esa veneración y esa devoción, los párrocos, por transmisión oral, lo olvidaron. Entonces, es muy interesante el que se haya descubierto, porque es poner en valor un enclave que tuvo importancia desde la Edad Media hasta el siglo XIX y que, fruto, pues bueno, de las circunstancias, pues va a caer en el olvido. Em, Pero es bonito de encontrar. sin duda, muy, muy interesante. Miguel, hubo un robo muy famoso en la Cámara Santa de Oviedo allá por el año 77, si no me equivoco, de la Cruz de la Victoria, de Los Ángeles, pero en Tellego también hubo robo, ¿verdad?
Pues sí, es que esto es casi un poco ya el código Da Vinci en cuanto al misterio y la intriga, ¿no? Pues sí, eh, hay que decir que hubo un robo. Lo que pasa que tampoco hubo buena investigación porque, bueno, el párroco decidió que, bueno, no avisó ni a la Guardia Civil ni a la policía. No se sabe si fue uno o dos personas, o sea, si fue una persona o un grupo. El caso es que hacia finales del siglo XX, digo finales porque la fecha exacta tampoco se sabe, porque como no hubo denuncia, reconstruir esto es a base de los testimonios de los vecinos, etcétera, ¿no? Un poco así. Ujú. Entonces, aproximadamente a finales del siglo XX, en torno al año 98, por ahí, bueno, el caso es que por la noche entra alguien y lo único que se lleva es el relicario. Entonces, pero más bien pensando que, bueno, es un objeto precioso con mucho valor, ¿no? Entonces, bueno, esa persona lo coge, lo roba, al día siguiente, pues ven que han asaltado la iglesia y que falta el relicario y, bueno, han perdido las reliquias. Lo curioso es que a través de un vecino del lugar, cuando después del trabajo iba a atender su prado y las vacas, ve que en el prado suyo, pues hay trozos de papel y de huesos y de tela. Entonces, ¿qué pasa? Que como el ladrón o ladrones lo que querían realmente era un objeto valioso, como si si tuviese oro, plata, que luego realmente no tenía, ese ya relicario no tenía valor como tal, ¿no? No tenía incrustaciones de ese valor. Ujú. Pues para él los papeles y los huesos lo que eran era pues basura, ¿no? Vamos a decirlo así coloquialmente. Entonces los fue tirando por el camino. Entonces este buen vecino pues lo fue recogiendo y avisó al párroco y así se pudo recuperar. Lo que pasa que, lógicamente, como se fueron tirando, pues algunas se perdieron. Claro. Hay un documento, porque se hizo un inventario a principios de los 90, y entonces si uno contrasta ese pequeño inventario con lo que hay en la actualidad, pues se pueden saber cuántas reliquias. Yo calculo que aproximadamente en ese robo, porque se esparcieron, se perdieron aproximadamente 20. ¿Eh? Mm. Mm. Curioso, Miguel, de cómo en aquel momento incluso no hubo ni denuncia ni nada ante casi el desconocimiento de esas circunstancias. Llama la atención de cómo has tenido que tirar de un poco de Sí. la expresión oral ahí de los vecinos, de lo que se recordaba, para incluso casi poner en el tiempo cuando fue el robo, porque no hay constancia real, un año arriba, un No, año no, no, abajo, es no. llamativo, ¿eh? Sí, porque yo, hombre, yo decía, bueno, se pondría o se avisaría, ¿no? A, no sé, a la policía, Guardia Civil. Pues no, se llegó hasta consultar y no había ningún registro de ningún aviso de la parroquia. Entonces, posiblemente ya en esa época ya el propio párroco, hombre, tenía ese relicario con cierto valor espiritual, pero ni él mismo quizás fuese consciente de la importancia que tenía, Claro, porque de lo seguramente. contrario hubiese dado parte Claro, a claro. la, a Seguro, la seguro. autoridad. Oye, Miguel, en el último minuto y medio, ¿qué te Sí. encuentras ahora cuando llegas a la que es la actual iglesia de San Nicolás? ¿Es una iglesia más moderna? ¿Cómo es el relicario actual? ¿Se puede ver? ¿Qué te encuentras cuando llegas ahora al lugar, al actual? Bien, la iglesia actual es construida pues en esa segunda mitad del siglo XVIII porque se decide llevarla a la parte alta de la parroquia para que no haya peligro de las crecidas. De lo poco que se conserva de la iglesia originaria, la que estaba abajo, es una pequeña pila que hay a la entrada de agua para echar ahí agua bendita y aparte de eso, poco más. Es una construcción, como digo, de la segunda mitad del siglo XVIII. El relicario, lo que se conserva en la actualidad, porque inclusive lo que hay en la portada es un intento en el libro, en la portada, un intento de reconstrucción, pues no deja de ser una cajita de madera que tiene alguna pequeña incrustación en latón bronce, pero que no tiene valor en sí. O sea, lo que tiene valor es el valor espiritual de lo que contiene. Entonces, ese relicario, pues bueno, yo tuve acceso a él para poderlo, bueno, hacer las fotografías, acceder, verlo, lo tuve en mis manos en 2018 y para dejar cuenta de él y hacer el libro. Ujú. Y entonces, lo que digo, es una cosa muy sencilla, el, El el relicario actual, continente. ¿eh? Sí, Claro, claro. Bueno, si queréis saber mucho más,
os aconsejo que leáis este libro que Miguel Dongil, historiador y muchas cosas más, asturiano, aunque ahora anda por otros lares, al otro lado del charco, escribe y publica, ¿no?, este relicario de Tellego, una ruta de peregrinación entre la Cámara Santa y el Monsacro, un tema, como veis seguro, muy desconocido y que él ha puesto ahí el foco investigativo y sin duda con mucha historia por detrás. Y como habéis comprobado, interesantísima. Miguel, te mando un abrazo muy fuerte, dándote las gracias y te emplazo para una próxima ocasión. Nada, cuentas conmigo y decir que a la gente, si me quiere un poco seguir la trayectoria, en mi web, migueldongil.com, ahí está la información de lo que suelo hacer e inclusive mi correo electrónico. Por si alguien me quiere contactar. No, haces bien porque hace muchas cosas, Miguel, os lo puedo asegurar. Así que seguidlo. Gracias, Miguel. Hasta la próxima. Chao. Un abrazo. Chao. Viaje que se termina en este fin de semana en RPA y os emplazamos para el próximo, que tal vez haya alguna sorpresa, pero ahí lo dejo. En el control técnico, Juan Sáez Pendás, Quique Reigada y al micrófono, Pablo Vázquez. El próximo fin de semana regresamos puntuales, siempre aquí, en Un Buen Día para Viajar. Hasta el próximo sábado.